Qué lindo tema de árbol para presentar a Virginia Morales, que ya está con nosotros, es docente y politóloga de la Universidad Nacional de Villa María. Vir, bueno, es un gusto tenerte acá otra vez. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación. Y creo que estrenando el año. Estrenando el año, es cierto. Sí, este año no habías venido todavía, ni habíamos charlado, creo que por teléfono tampoco, para hacer un análisis de lo que dejó el paro. Y es un poco en joda, lo charlamos en el pase con los amigos del rock. No sacamos ninguna conclusión, pero ¿qué fue? ¿Un paro? ¿Un parazo? ¿Un parito? ¿Viste? Como diciendo, ¿qué sensaciones te dejó a vos sobre todo, no? Bueno, creo un paro, al menos la convocatoria fue un paro nacional. Me parece que se puede medir de diferentes formas. Un poco recién charlamos cómo medir, ¿no? Sí, bueno, exacto. Así es. A nivel de la convocatoria, bueno, convocaron las grandes centrales sindicales y se sumaron, creo, de lo que es la rama sindical, la mayor parte del espectro, ¿no? Quedaron casos aislados que no se sumaron. Entonces, desde ahí, desde el nivel de quién convoca, me parece que el paro fue importante. Sí. Otra cosa es medirlo en función del acatamiento o adhesión a ese paro. Pero fue más grande que el del 24, ¿o no? En convocatoria sí. En convocatoria sí. No sé, no tengo los números hoy que se estiman de cuánta gente adhirió, pero tiendo a pensar que viene este gobierno de enero hacia acá en una seguidilla de movilizaciones o manifestaciones que parecieran se incrementan en cuanto a número, ¿no? Entonces, sí, digo, no, quizá le pifiamos, pero pareciera, ¿no? En cuanto a cómo que se estima el primer paro de enero, que fue importante, además pensando a pocos días de haber asumido un nuevo gobierno, en enero, y en un enero de vacaciones, ¿no? Con la mayor parte de los trabajadores de vacaciones, y hubo manifestaciones en diferentes lugares del país que incluso, como pues en Villa María, no estamos acostumbrados a ese tipo de número y de convocatoria. Es cierto. Pasó en todos lados. Yo estaba en Capilla del Monte ese día. Exacto, ¿no? Entonces, y hubo una marcha también increíble para hacer las sierras, digo, de Córdoba, ¿no? Desde ahí parecía, ¿no? Que ese fue un momento importante de visibilización, quizás de todavía la fragmentación en cuanto al voto de meses atrás. Claro. Siguió marzo, ¿no? El 8 de marzo y el 24 de marzo, que fueron dos movilizaciones grandes. En cuanto a la del 24 de marzo, se vienen incrementando y efectivamente este año fue mucho más masiva de las anteriores y los que fueron las marchas durante el gobierno de Mauricio Macri, que fueron y no solamente en grandes. Buenos Aires, sino que en Córdoba también hubo mucha gente. Por eso, me parece que venimos de, bueno, la marcha de las universidades. Bueno, sin ¿no? duda. Una de las históricas, digamos, ¿no? Esa fue la más grande. Exacto, algunos dicen la más grande de los últimos, de la democracia, los más de este año por lo menos. Por lo menos de este año y de este gobierno, y ahora sigue este paro. Entonces quizás pensar en una seguidilla de movilizaciones, como vos decías, con una característica federal. Sí. ¿No? Que parece multiplicarse, pasó en el 8M, en el 24, pasó en la de las universidades. Y bueno, me parece que confluyen. El 1 de mayo hubo también, ¿no? Claro, movilización. Movilización. Y este paro del 9, de nuevo, con un paro respecto de enero, con muchas centrales sindicales que se suman. Y por lo que se pudo apreciar en Buenos Aires, en Capital, fue contundente, y en otros lugares del país también, grandes ciudades, ¿no? Exacto. Acá se vio menos, pero también se pudo palpar de que no era un día normal de la semana en Villa María. Exacto. Quizás otra forma de medir el paro es en cuanto a la efectividad o la respuesta política respecto de la demanda del paro. Sí. ¿No? Quizás en otros momentos de nuestra historia o en otros gobiernos tendríamos a pensar que hay una demanda, se hace un paro y la respuesta del Estado estaba casi directamente relacionada y proporcional a la contundencia de la cantidad de gente en la calle, ¿no? Sí. Lo hemos visto hasta con el gobierno del macrismo, por ejemplo. Entonces, mientras más masiva sea la gente que se vuelca a la calle, mientras más organizaciones sociales, sindicales convoquen, mientras más instancias de la sociedad civil se sumen, podíamos pensar que más efectivo iba a ser el paro, entonces ahí va a haber una respuesta de la política hacia eso. Sí. Bueno, esa es una incógnita hoy, ¿no? Y lo fue después del 23, de una gran marcha universitaria que se abrió apenas a un diálogo, pero después respuesta
hay muy pocas. Bueno, a mí en eso, pensando en lo de las universidades, y ahora me tiendo a pensar que el gobierno se sintió o se siente mucho más cómodo con un paro como el de ayer que con lo que fue la movilización de las universidades. Sí, digamos, ¿no? Quizás uno puede pensar, bueno, ¿qué respuesta va a haber frente a cómo va a permear la contundencia del paro en las decisiones en materia de políticas públicas, cómo va a permear en los senadores que están tratando la ley base, y si fuera que vuelve a diputados, cómo va a permear en el voto de los diputados, cómo permea en cada uno de los gobernadores, en sus diálogos con diputados y senadores y con el gobierno mismo. Me parece que ahí eso, bueno, sí, va a jugar un rol lo podemos pensar en los próximos días. Sí, para la ley base en el Senado. Pero todo. Digo, también quizás podría ser una oportunidad del gobierno para seguir afianzándose en el camino que viene mostrando, ¿no? En cuanto, la verdad que hoy no tuve demasiado tiempo para ver todas las expresiones oficiales, digamos, claro. Pero a priori uno podría pensar que la respuesta va a ser que esto fue un paro de la casta, convocado por la casta, claro, para mantener la casta sindical, para mantener sus privilegios, para mantener sus quintas, y entonces esto viene a mostrar precisamente y a reafirmar el camino en el que está el gobierno y que no va a dar marcha atrás ahí. Exactamente, sí. Se veía caer de Maduro que la respuesta iba a ser esa. Exacto, poco ¿no? También, que un poco sí. Sí, de hecho, pensaba ayer y veía algunas publicaciones, hubo algunas incluso de salud, por ejemplo, bastante jugando con cosas como perdiste el turno porque otros decidieron parar, nosotros estábamos a punto de atenderte, cosas así como incluso tomando discursos que hasta podrían parecer ajenos, ¿no? En defensa de la salud pública del propio gobierno, pero en la chicana fácil de una plaquita en redes sociales que habla mucho de esta época, ¿no? Y en ese mismo sentido. Sí, bueno, esto, la gente quiere ir a trabajar y no la dejan. Claro. Bueno, ¿cuánto va a costar el paro? ¿Cuántos millones perdemos? ¿No? Sí, bueno, el paro fue contundente por el paro de transporte, solamente, y no que se paró en todas partes. Exacto. Porque fue muy grande también en las fronteras, y ayer también quedó demostrado de cuánto generan los trabajadores. Sí. Hasta en algunos medios más oficialistas, como La Nación, que iba poniendo cuando iba perdiendo el país por un día de paro. Es interesante eso, ¿no? Sí. Porque el conteo desde ese lado o desde esa mirada es, toda esta plata se está perdiendo, y leía un tuit que creo que era viejo, que alguien lo recuperaba y se viralizaba ayer, que cuando aparecen esos contadores también estamos visibilizando cuánto genera la clase trabajadora, digamos. Bueno, se dice así, porque hoy no están haciendo el contador de cuánto estamos generando los trabajadores y trabajadoras, claro, pero ayer sí de cuánto perdíamos porque estábamos parando. Sí. Claro, respecto a lo que decíamos recién del gobierno, cómo se para frente al paro, también cómo se paran las propias organizaciones sindicales que convocaron y los propios trabajadores que adhirieron, porque una cosa es que digamos, bueno, ¿para qué vamos a seguir parando si no hay respuesta? Sí. ¿No? Y otra cosa es, bueno, precisamente mirá cómo producimos y cuánto generamos y lo poco que participamos de esa renta, ¿no? Entonces eso es motivo para multiplicarnos en las calles, para multiplicar las demandas, para visibilizar la situación de los trabajadores, para abrir una rediscusión de cuánto participa el trabajador en la redistribución de total de las ganancias, etcétera, etcétera. Bueno, eso está pasando un poco en la oposición, ¿no? Estamos viendo una oposición que todavía no tiene un líder claro, hay muchas internas, lo que está pasando en Buenos Aires, ni que hablar, sobre todo dentro del kirchnerismo, entre Máximo Kirchner y Kicillof, pero también lo que pasa con los otros peronismos que hay en la provincia. Digo, no hay hoy un líder claro para decir, bueno, hay que seguir a esta persona nos va a acompañar o nos va a sacar adelante o va a ser nuestra voz, sobre todo en la oposición, y no hay hoy. Hay varios, digamos. Sí, creo que es una de quizás de las complejidades del momento o del contexto, ¿no? Hasta la última elección o hasta que asumiéramos después de las primeras pasos, que eran 3/3, ¿no? Claro. Digamos, ¿no? El sistema político se estructuraba sobre dos coaliciones, ¿no? En general, peronismo, antiperonismo. Muchos politólogos dicen, bueno, es el gran clivaje argentino, ¿no? El peronismo y el antiperonismo. Correcto. Bueno, de pronto, Milei introduce, llega a la escena política y se presenta ni uno ni en otro, porque de pronto aparece confrontando con el kirchnerismo abiertamente en el momento en ese mes hacia el balotaje, ¿no? Pero si no, la introducción
de la noción de casta. Claro. Para polarizar y dividir, bueno, deja parte de un modo diferente a todo el sistema político, y entonces eso hace que ahora inevitablemente los actores se tienen que reacomodar quizás a una frontera política, a una división de la que no están acostumbrados. Es cierto. Bueno, ¿no? Algunos hablan de que la Libertad Avanza ya se habría comido el PRO, por ejemplo. Claro, ¿sí? Bueno, o supongamos. Sí, supongamos, ¿no? Pero digo, no. Lo podemos suponer o lo podemos ir viendo en hechos. Porque si uno piensa en esos debates que estamos hablando de esas épocas, hasta Patricia Bullrich confrontaba quizás por momentos más con Javier Milei, y hoy es funcionaria junto con Petri, que era su compañero de fórmula, o ayer Karina Milei, también en un rango que daría para otro análisis como secretaria general de la presidencia, pero recibiendo y yendo a reuniones oficiales, como un rango casi ministerial, recibió a diputados y diputadas, mayormente diputados, del PRO en Casa Rosada. Entonces ya hay cosas que, si bien no está fagocitado del todo, bastante. Sí, por supuesto. Sí, estábamos por ahí, yo me metí. Sí. No, pero digo, me parece que es un poco cómo responder a la casi la dificultad de que no hay un liderazgo natural. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con que de pronto se reacomodan, el escenario político se reacomoda a una nueva escena. A lo mejor es sano, ¿no? También, no es que estamos diciendo si es bueno o malo. No estoy diciendo ni que sea bueno o malo, pero si no digo como también Milei se acomoda, ¿no? Uno podría pensar el fracaso en el verano, digamos, ¿no? De la primera ley base, bueno, que en algún punto en el propio juego aprende de sus errores y en la repetición algo así mejor, ¿no? Sí, entonces ahora llega con una ley, con menos artículos, no sé si consensuada, pero en diálogo y negociaciones con ciertos sectores con los que antes no había tenido, aceptando modificar, probablemente en el Senado se introduzcan modificaciones y va a volver a diputado, en diálogo con ciertos gobernadores que antes no tenía, ¿no? Entonces uno parece que no deja de ser... Esperando el Pacto de Mayo también, que falta poco. Creo que han pasado muchas cosas, parece que se vive un montón y de manera muy rápida, pero fueron 5 meses, ¿no? Claro. Y uno esperaría en cualquier otro gobierno que recién esté iniciando y presentando las primeras medidas e implementaciones políticas. Pero estamos yendo a fondo desde cualquier tipo de política, la política económica también, porque estás viendo los números del INDEC, es una caída muy grande. También lo que estamos viendo, de 20 puntos en la industria, de más de 40 puntos en la construcción. También estamos viendo cambios muy bruscos en la política económica, no solamente en la política partidaria o rosquera de la que estamos hablando en estos momentos. Sí, creo que por eso digo, cuesta, no sé si cuesta, digo, exige y obliga a reacomodarse en el escenario, al menos de la política. Y ahí, bueno, pareciera que en la oposición no hay como un líder natural, o que sí o sí venga de acá. Bueno, deberá construirse. ¿Crees que no tienen que ser viejos actores ya? ¿O viejas actrices? No lo sé, pero digo, si hoy seguimos en algún punto sobredeterminado por el cambio y por la necesidad de un cambio, y porque no podemos no cambiar, bueno. Sí. ¿No? Sin embargo, pienso, más allá de eso y algunas charlas que hemos tenido también en ese sentido, que en este contexto donde no emerge una representación, hay una persona que en las últimas 2 semanas, ya mañana da otro acto con un discurso que seguramente se va a estar repitiendo, que es una actriz que podemos llamar de lo viejo, pero que está presente y con una centralidad, que es Cristina Fernández, que mañana va a estar nuevamente en el Salón de Mujeres del Bicentenario, que inauguró esta semana en el Patria. Mañana con un grupo de sacerdotes y de personas de la iglesia con las que se acercó después del atentado, cuando era vicepresidenta, en otro acto donde va a volver a tomar seguramente trascendencia lo que diga, o habrá que analizar cuánta trascendencia toma lo que viene diciendo, pero sí es la que últimamente está haciendo 3 discursos en 15 días, poniéndose enfrente de la vereda de Milei sin un cargo institucional. Bueno, a mí me parece que por ejemplo, otros, Sergio Massa no está haciendo eso, o apareciendo, iba a aparecer en la Feria del Libro y no apareció. Después el chico de redes sociales, en Moreno, ¿no? En Moreno, sí. Pero creo que ahí con los discursos de Cristina, me parece que mostró algo, digamos, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no se marcaba agenda desde el lado que no viniera de la Libertad Avanza. De la Libertad Avanza. Digamos, ¿no? Incluso yéndonos varios años hacia atrás, digamos, ¿no? Se logró instalar entre la Libertad Avanza y también Juntos por el Cambio que lo inevitable era el ajuste.
Sí. ¿No? Y entonces terminamos discutiendo en las campañas electorales cuál era el mejor ajuste o el menor ajuste o el que más se quería, el menos peor, digamos, ¿no? Pero no estuvo instalado sobre la mesa de la paleta de posibilidades un camino que no sea el ajuste, ¿no? Digo, desde Sergio Massa hasta, bueno, el propio Javier Milei era el ajuste. Digamos, ¿no? Y así con muchas temáticas que podríamos repasar, cómo fue lentamente desde los cuestionamientos a las políticas sanitarias durante pandemia por parte de la oposición, cómo lentamente, pero de manera sostenida y cada vez más enfáticamente, se le fue marcando los temas de agenda desde la oposición al propio oficialismo, al propio gobierno de Alberto Fernández. Claro, y hasta de adentro. Y él también. Diciéndole la lapicera. Y en la campaña pasó lo mismo, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, Javier Milei llegó en un escenario también, bueno, muy favorecido y muy bien parado. Claro. Me parece que recién la aparición de Cristina en Quilmes. En Quilmes, claro. En Quilmes. Fíjense, con este dato habla de cada mesa, no sé, media hora, 40 minutos explicándonos cómo funcionan esos contratos, no entendimos nada, pero al día siguiente se habla de cada mesa. Claro. Y una semana después, porque ayer y antes de ayer, en todos los canales, porque desde La Nación Más hasta C5N, a favor o en contra, pero en algunos era el tema de la discusión y en otros no, pero se tocó el tema de los problemas que está teniendo el ministro de Economía con las energéticas. Y que el bono sí, que el bono no, y que llamó al FMI, ¿no? Entonces, a favor o en contra, digamos, ¿no? Pero, y pasó lo mismo con el RIGI, por ejemplo. Bueno, el otro día en el Patria vuelve a hablar del mismo tema, y si bien Lustó tuvo un cruce, que también es con energía, con el secretario de Energía, que ni siquiera, que admitió no haber leído los artículos de la ley de que estaba defendiendo, el subsecretario de Energía, y sobre ese tema, y hoy está en duda cómo van a votar las provincias, sobre el RIGI particularmente, también salió de ese debate. Entonces casi que se exige al propio gobierno que diga algo, porque de hecho al día siguiente, o no sé si digo, en ese mismo día, al rato o a la mañana siguiente, Javier Milei salió a responderle sobre eso. Sí. Yo creo que más allá de los dirigentes, que puede haber sido Cristina, que es importante, creo que lo que lee bien la expresidenta fue después de la marcha del 23, porque la marcha del 23 ahí cambia agenda también. Sí. Me parece que empieza a leer eso, ¿no? Lo que pasó en el pueblo, con más de 1,5 millones casi de personas en la calle a nivel país, creo que también lee eso y ahí nomás sale a hablar en Quilmes, porque fue después de la marcha del 23 que ella sale a hablar, y me parece que ahí ya empiezan a discutir en la agenda, por lo menos a Milei. Sí. No es que se la han quitado, ¿no? Bueno, es que de hecho creo que es una marcha en esta seguidilla que decimos de enero, las 2 de marzo, las universidades, el 1 de mayo el paro. La de las universidades es la que uno podría como extraer de esa continuidad y dejar todas las otras y decir, bueno, más o menos fue la misma gente. A priori, ¿no? A priori uno podría decir más o menos. El que marchó en enero fue ayer, el 24. Si fuiste mujer, seguramente el 8, el 8M. Bueno, pero de las universidades fue mucho más que esa. Sí, exacto. Si bien, ¿no? Toda esa gente estuvo, hay otro sectores pero hubo no mucho más. Exacto. Digamos. Entonces ahí hay algo, me parece, que puede venir en un acontecimiento político para habilitar algo nuevo o no. No lo podemos saber, ¿no? Pero no lo sabemos. Lo que estamos leyendo por ahora. Por eso, pero digo, sí me parece que es, bueno, esa marcha, y hoy por hoy se está demostrando como algún tipo de capacidad de marcarle agenda temática al gobierno, que no venía estando. Sí, realmente está sucediendo eso, y no discutir cualquier barbaridad que diga o Milei o Adorni. Porque hay momentos que al vocero se le estaba discutiendo de cómo te estaba marcando agenda. Claro, sí. Era impresionante, ni siquiera al presidente, sino a otros actores, o a Lilian Nemoine, o a algunos más que puede haber dando vuelta, de que son los que más se están hablando dentro de la Libertad Avanza, ¿no? Mire, ha sido un gusto tenerte acá, la verdad. Bueno, muchas gracias. Siempre es lindo charlar de política contigo, y esto es día a día. O sea, analizamos el paro, pero veremos qué va a pasar la semana que viene en el Senado. ¿No? ¿Cuándo va a ser finalmente? ¿Ya tiene fecha o todavía no? No sé si tienen fecha de tratamiento en el recinto. Sí, están ahí en las comisiones. Ayer había una intención de poder pasarlo por parte del oficialismo ya y de dictaminarlo, cosa que no se logró. Entiendo que no se logró. No he seguido hoy, pero no creo que hoy hayan avanzado porque es viernes y suelen ser los días que viajan. Yo entiendo que no hay fecha, a no ser que haya sido puesto hoy. Pero los viernes no suele haber reunión de comisión porque son los días que los senadores se vuelven a las provincias. ¿Será antes o después del Pacto de Mayo? Bueno, ahí hay mucha duda porque el tema es si es antes,
ya hoy casi se está dando por descartado que o sale con modificaciones volviendo no a diputados sale. o no Claro, sale. o no Ya sale. no hay una chance de que sea ley directamente. Me parece que va a ser interesante en las próximas horas cómo van respondiendo esos senadores que puedan estar en duda después de la marcha de mañana, después de todo lo que estuvimos hablando. Sí, en última instancia, ¿cómo van a responder los gobernadores? ¿No? Porque Claro. esos senadores no dejan en su gran mayoría de votar según, digamos, los diálogos con sus gobernadores, ¿no? Me parece que es ahí qué capacidad puede haber tenido el gobierno nacional de cambiar sus vínculos y sus diálogos con los gobernadores, de la que no demostró en febrero, ¿no? Sí, sí, en enero sobre todo. Bueno, estamos viendo muchos gobernadores que están acompañando. Bueno, ayer lo escuché a Jaldo hablar del paro, bueno, muy mal, muy en contra, ¿no? Estamos hablando del gobernador peronista de Tucumán. Y así, bueno, algunos otros. Sí, bueno, en el caso de Chubut, ¿no? Claro. Que la expresión de no sale más un barril de petróleo, ¿eh? Bueno, ahí también, más o menos como lo que decíamos de la marcha, uno podía pensar, bueno, quizás acá algo nuevo empieza a emerger, pero bueno, manifestó que va a acompañar, ¿no? Sí. Por eso digo, pareciera que algo asoma, pero el gobierno... Síndrome de Loredo, podríamos llamarlo. No, Parece que pasa algo y después no pasa lo sé, otra. pero digo que en la propia, Sí. ¿no? La teoría de los juegos, ¿no? Lo damos en clase. En la propia repetición del juego, algo va viendo de lo que no le salió y va aprendiendo, ¿no? Entonces, digo, bueno, este va a ser otro momento para ver eso. Tal cual. Gracias, Vir. No, gracias a ustedes. Escuchamos a Milo